queridos amigos y hermanos, una vez más con ustedes en su programa La Gracia Revelada, para dar continuidad a nuestra serie de estudios sobre el reino de Dios tal como está expresado en las Santas Escrituras. Ya hemos visto que es un reino de naturaleza espiritual y que ese reino, según las Escrituras, debía venir en el primer siglo y que debía manifestarse en la persona del Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en su etapa inaugural, pero que posteriormente sería manifestado castigando al pueblo judío en la destrucción de Jerusalén. Según las Escrituras, Dios le prometió a Israel que iban a ser un reino. En el Evangelio, en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, cuando Israel llegó al monte Sinaí, entró en pacto con Dios. Dios le dijo: si ustedes cumplen mis leyes, si ustedes obedecen mi pacto, ustedes serán mi pueblo y serán un reino de sacerdotes y gente santa. Eso quiere decir que Israel, aunque tenía un sacerdocio, como nación, ellos eran los sacerdotes del mundo. Es decir, ellos eran los representantes de Dios en la tierra, y a través de ellos, Dios se daría a conocer a las naciones. Pero para ellos era necesario que Israel se mantuviera fiel al pacto de Dios, cosa que no pudieron. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene, Jesucristo les dice a ellos que por haber rechazado continuamente la gracia de Dios que les enviaba a través de los profetas, y por haberlo rechazado a Él que vino a rescatarlo del pecado y a libertarlo de la esclavitud y de la corrupción, y posteriormente que darían muerte a los discípulos del Señor, Él les dijo que ellos iban a ser echados, o sea que esa oportunidad, ese privilegio de ser los representantes del reino de Dios en la tierra les sería quitado. Evangelio según San Mateo capítulo 8, los versículos 11 y 12 nos dice: y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas palabras fueron dichas por Jesús después que Él sanó al siervo de un centurión, que vino pidiéndole a Jesús que tuviera misericordia y sanara a su siervo, que estaba gravemente enfermo. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y él dijo: no hace falta que tú vayas, simplemente di la palabra y mi siervo sanará. O sea, él entendió que Jesús tenía poder, que era Dios en la carne, tuvo una revelación del Todopoderoso ahí, y que Jesús había poder para sanar y que no tenía que estar físicamente en un lugar para obrar el milagro. Jesús se maravilló y dijo: les aseguro que ni en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. Y les aseguro que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados fuera. Eso quiere decir que esa fe que Jesús halló en ese centurión romano, que no era judío, no era el pueblo de Dios, y también hay otros personajes en el Nuevo Testamento que Jesús expresó esa palabra, como la mujer sirofenicia, eran una representación de que el reino de Dios estaría mayormente compuesto por gentiles. Por eso Él les dice aquí: el reino de Dios les será quitado a ustedes, o sea, ustedes serán echados fuera. Los hijos del reino serán echados fuera, pero vendrán muchos a ocupar su lugar. Y posteriormente Jesús narró una parábola donde ilustró que el reino de Dios le sería quitado a los judíos y sería dado al pueblo que creyese en Él. En el Evangelio mismo de San Mateo, pero en el capítulo 21, Jesús narró una parábola que es muy bien conocida, y es la parábola de los labradores malvados, donde Jesús enseña aquí que el reino de los cielos es como un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a uno de los labradores y se fue lejos. Ese es el versículo 33. Pero ahí entonces dice en el 34: cuando se secó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, los golpearon, y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Finalmente envió a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle
y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la ciudad y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen su fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Así que esta parábola ilustra con toda claridad que los judíos habían rechazado a los profetas en el Antiguo Testamento, le habían dado muerte, lo habían matado, y que ahora al propio Hijo de Dios Jesucristo, que era Dios encarnado, también le harían lo mismo. Entonces ellos pronunciaron su sentencia cuando él le dijo, ¿qué hará el Señor de la viña cuando venga con esos labradores? Bueno, lo destruirá y arrendará su viña a otros labradores. Jesús le dijo, así mismo va a pasar con ustedes. El reino de Dios les será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Es importante resaltar que necesitamos estudiar la Biblia en su contexto, porque muchas veces usamos esos textos para decirle a la persona que si no se mantiene fiel, va a perder su parte en el reino de Dios. Pero Jesús aquí no está hablando de la iglesia. Jesús aquí está dando una sentencia contra los judíos, que eran el reino de Dios en la tierra y que perderían ese privilegio. Y que ahora el reino de Dios estaría compuesto por judíos y gentiles que creyeron en Jesucristo, que entrarían al nuevo pacto y que ahora por la acción del Espíritu Santo en el corazón de ellos darían los frutos. Pero que el pueblo que tuvo los privilegios de recibir personalmente a los profetas, que vio los poderosos milagros del Señor Jesucristo y que oyó las enseñanzas de él, bueno, pues que lo rechazaron, ellos serían castigados duramente. Y en el capítulo 22 también le narró otra parábola donde le muestra que serían castigados. Capítulo 22, la parábola de la fiesta de bodas. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo de fiesta de bodas a su hijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y enviando a sus siervos se llamaron a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin querer, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. Y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír esto el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces les dijo a los siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de los convidados. Entonces vemos aquí otra vez que el rechazo de los judíos le traería su castigo. Dice que el rey, al ver que menospreciaron su invitación a las fiestas de boda de su hijo, envió su ejército, quemó aquella ciudad, destruyó aquella ciudad y mató a aquellos homicidas. Es decir, con toda claridad vemos aquí que Jesús le está anunciando a ellos que van a ser castigados. Y dice que entonces posteriormente se enviaría una invitación a otros para que vinieran a las fiestas de boda, al reino de Dios. Y dice que le dijo, ve por los caminos, por los lugares y traiga cuanto haya. Es decir, primeramente los judíos fueron invitados, pero ellos rechazaron la invitación. Por lo tanto, ellos sufrieron. Dice allí que su ciudad sería quemada. Y el rey envió su ejército. En este caso, sabemos por la historia que los romanos en el año 70, pues destruyeron la ciudad de Jerusalén, le pegaron fuego al templo y según la historia, más de 1 millón de judíos murieron porque estaban celebrando una de las fiestas que los judíos tenían mandadas por Dios a celebrar. De manera que los judíos entonces
La Biblia con toda claridad muestra que ellos iban a ser castigados. Y otra vez hacemos hincapié en lo mismo. Esos textos son usados muchas veces para advertir a las personas de este tiempo, pero en su contexto fueron hablados por Jesús de lo que iba a suceder a la nación de Israel. Aunque nosotros extraemos maravillosas enseñanzas, tenemos que explicarlo en su contexto inmediato, sin olvidar la audiencia original con quien Jesús está hablando y de quién está hablando. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, Jesús también narró o habló de que los judíos, por haber rechazado las enseñanzas de Jesús, serían rechazados, que no estarían en el reino de los cielos. Capítulo 13 del Evangelio según San Lucas, versículo 23 en adelante nos dice: Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera comencéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: No sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Estos versículos que acabo de leer, son usados por muchas iglesias, muchos cristianos, para decir que un día la gracia de Dios se cerrará y que ya no habrá oportunidad de venir a la salvación. Pero aquí vemos que Jesús está hablando con una audiencia y le está diciendo al que le preguntó: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Eso no nos parece a lo que dice Apocalipsis 22:17, donde dice: el que tenga sed venga, y el que quiera venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Además, nosotros vemos aquí que Jesús se está refiriendo a una audiencia que lo vio y que lo escuchó. Porque él le dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ahí es que se apoya mucho para decir que la puerta de la misericordia será cerrada. Y sí sabemos que el tiempo de gracia y misericordia como nación para Israel se terminó, porque Dios lo soportó por muchos tiempos, y ahora, con el rechazo de su Hijo y de la predicación de los discípulos, sellarían su destrucción. Entonces Él les dice: comenzarán a decir: delante de ti hemos comido, en nuestra plaza enseñaste, es decir, te conocemos. Y Él le dirá: apartaos de mí, no sé de dónde sois. Nunca os conocí, porque no tuvieron una relación personal con Él. Y le está diciendo allí, está hablando de que lo oyeron enseñar y vieron los milagros que Él obró. Dice: delante de ti hemos comido y bebido. Quizás muchos de los que participaron de la multiplicación de los panes y se alimentaron estarían ahí suplicando misericordia para evitar el castigo. Él le dirá: no sé de dónde sois. No está hablando de nuestra generación. Está hablando de gente que lo vio y que lo escuchó. Y entonces les dice además que vendrán muchos del oriente, del occidente, y entrarán al reino de Dios. Entonces está hablando de que los judíos se le iba a cerrar la puerta para abrirse la puerta a los gentiles. Así que no está hablando de las naciones del mundo, que un día se le va a cerrar la gracia. Jesús le está advirtiendo a ellos de lo que le iba a acontecer. Que tuvieron un privilegio de verlo y escucharlo y no le hicieron caso, y que por lo tanto serían castigados. Y hay varios textos ahí en el Nuevo Testamento donde Jesús lloró sobre Jerusalén por el castigo que le iba a venir. Dice: cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos de bazar y no quisiste. Días vendrán en que tus enemigos te sitiarán y te estrecharán, y caerán a tierra tus hijos dentro de ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es Lucas capítulo 19 y capítulo 23. Así que Jesús está advirtiendo que vendría un castigo. ¿Por qué vendría castigo antes de quitarle el reino a ellos?
porque el antiguo pacto llevaba castigos si se violaba. No podía cerrarse completamente el antiguo pacto sin que los castigos que estaban previstos en Deuteronomio 28 y Levítico 26 se cumplieran. Es decir, Dios tenía que castigarlo por haber violado su pacto. Y entonces daría paso al nuevo pueblo de Dios que entraría en el reino de los cielos. Y en el capítulo 19 también de Lucas, habla de algunos que no iban a querer que él reinara. En el versículo 11 en adelante, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dijo, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Verso 14, pero sus conciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y en el versículo 27, y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo acá y decapitadlos delante de mí. Otra parábola que nos muestra que los judíos iban a rechazar el reinado de Jesucristo. Esta es otra palabra que nos muestra que los judíos iban a rechazar el reinado de Jesucristo y que por ello iban a ser castigados. Dice que cuando él vino, dijo, aquellos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlo aquí y decapitadlo delante de mí. Es decir, que la venida de Jesucristo en su reino fue en el año 70 cuando los judíos fueron castigados y el reino de Dios fue consumado y los gentiles que creyeron en él pasaron a formar parte de ese reino de Dios. Lo que está aconteciendo, lo que Jesús aquí está anunciando es lo que estaba profetizado en el Salmo capítulo 2, donde Dios dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y dice que muchos se burlarían y que lo menospreciarían, pero que él en su ira los castigaría. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que él pisaría a sus enemigos y lo pondría por estrado de sus pies. Y vamos a 1 Corintios capítulo 15, donde también Jesús anuncia, o el apóstol Pablo anuncia, que en el reino de Jesucristo los adversarios, los enemigos, los judíos, serían castigados y que el pueblo de Dios sería vindicado. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 en adelante nos dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. O sea, las Escrituras nos dicen claramente que el reino de Jesucristo era en su reino iba a castigar a sus enemigos. No necesita eliminarlos. En el Salmo 110 dice, domina en medio de tus enemigos. Pero sí iba a juzgar, iba a castigar a aquella nación apóstata, a aquella nación rebelde que le había dado la espalda a Dios y que viendo los milagros poderosos que Jesús hizo, que demostraban que él era el Mesías, el Rey prometido, decidieron tapar sus oídos y decir que lograba los milagros por el poder de Satanás. Así que la Biblia dice claramente que el reino de Dios ahora pasó a manos de los gentiles y del remanente judío que creyó también. Por tal razón es que el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 nos enseña que los cristianos ahora eran el nuevo reino de Dios. Que el reino que fue quitado a los judíos fue dado al pueblo de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis, los versículos 4 al 6 nos dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Así que dice ahí que les hizo reyes y sacerdotes, lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel en el Éxodo capítulo 19, ahora será transferido a la iglesia.
Ahora la iglesia es el nuevo reino de Dios. Pero cuando hablamos de la iglesia, nos estamos refiriendo a aquellos verdaderos cristianos que han nacido de nuevo. No es todo aquel que hace una profesión de fe o que pertenece a una denominación determinada. En el reino de Dios hay católicos, en el reino de Dios hay evangélicos, en el reino de Dios hay adventistas, hay mormón, hay testigos de Jehová. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que ha reconocido a Jesucristo como único Señor y Salvador es parte del reino de Jesucristo. Y somos parte de ese reino con un propósito. Para finalizar esta parte voy a Primera de San Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Nos dice que nos hemos ligado a Jesucristo y a su reino para ser sus representantes en la tierra. Vamos a leer desde el versículo 4. Acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que los cristianos eran el nuevo reino, el nuevo sacerdocio, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios y para anunciar sus virtudes en el mundo. De manera que el nuevo reino de Dios que se manifiesta en su pueblo es un reino de gente santa, santificado por el Espíritu Santo, lavado por la sangre de Jesucristo, y que hacen atractivo el reino de Dios en este mundo. Cuando los primeros cristianos recibieron esas instrucciones que leímos en Apocalipsis y que leímos aquí en Pedro, de que ellos eran el nuevo reino, tenemos que entender que aunque el reino no había sido consumado, ya ellos pertenecían a ese reino. Porque cuando Jesucristo ascendió a los cielos, después de haber resucitado, se sentó a la diestra de Dios, es decir, Él fue establecido allá como rey. Y según Hebreos capítulo 10, versículo 13, cuando Él ascendió a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y estaba esperando que sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Es decir, Jesucristo fue entronado como rey en el cielo cuando resucitó, pero manifestó su reino en la tierra cuando castigó a sus enemigos, a los judíos. Esa fue la señal de que el nuevo reino, el reino había pasado ahora a mano de la iglesia y que ahora Dios contaba con un nuevo pueblo para ser su representante en la tierra. Mi estimado amigo y hermano que me escucha, si no eres parte del reino de Dios, simplemente pon tu fe en el Señor Jesucristo. Confía en la muerte del Hijo de Dios para perdón de todos tus pecados. Y por la acción del Espíritu Santo nacerá de nuevo y formará parte de ese nuevo reino. Y si tú ya creíste, eres parte de ese reino, tienes que saber que eres su representante en este mundo y que está llamado por Dios para hacer luz a las naciones, para que otros entiendan que los que viven en el reino de Dios son personas útiles, son personas bendecidas y son personas santificadas. Que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sea con todos vosotros. Y gracias por sintonizar nuestro programa. Hasta la próxima.